Buenas noches a todos, bienvenidos un día más al Abogado Responde. Conmigo tenemos a Juan, abogado aquí en Ferrol. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Sara, ¿qué tal? Muy Encantado de estar contigo. Y hoy vamos a hablar de derecho penal porque creo que hasta el día de hoy no hemos hablado nada de derecho penal y la verdad que los medios de comunicación, los políticos están metiendo así el derecho penal en el debate público. Así que cuéntanos, Juan, ¿qué es un delito? Bueno, esto parece casi una pregunta de carrera. Delito, la verdad es que es muy sencillo. Algo es delito porque está en el Código Penal, parece una tontería, pero es que es así. Solo es delito lo que el Código Penal, es decir, una ley, es decir, el Parlamento, aprobaron como delito. No hay más, es decir, no es que algo sea delito intrínsecamente. Hombre, hay cosas que nos suena a todos que son delitos ya, pero porque hay una ley, llámala Código Penal, una ley orgánica en este caso, que la ha incluido, es decir, los diputados en su momento han aprobado el Código Penal actual, que es el Código Penal de 1995, y sus sucesivas reformas, como las últimas de diciembre. Entonces, deduzco que no es igual en todo el mundo, ¿no? No, en absoluto, que va, vamos a ver, en el mundo civilizado en el que estamos, o al menos por ahora, existe pues lo que se llaman unos principios, ¿no?, que hacen que se separe claramente lo que es la moral y el derecho, ¿vale? En Asia, África, bueno, un montón de países del mundo, pues escasamente civilizados, resulta que mezcla, ¿no? Es muy común, por ejemplo, en los países musulmanes, donde la mezcla en derecho y moral sea tan grande que el Estado se erige en portador del tema moral, es decir, él dice lo que está bien y lo que está mal. En cambio, en los países civilizados, insisto, como España, el Estado, a través de una ley, decide lo que atenta a la convivencia, sin más, no toca el tema moral. El tema moral entiende que cada uno es suficientemente inteligente para tener sus principios morales, pero el Estado no entra en ellos. Hay una clara separación entre derecho y moral. ¿Y cómo se persiguen aquí en España estos delitos? Bueno, los delitos, como todo el mundo sabe, pues los persigue la Policía Nacional, la Guardia Civil, ayuda también la Policía Local. Cualquier ciudadano, por cierto, podrá ayudar en esto de descubrir que hay un delito. De hecho, debería. Los países más civilizados del mundo son aquellos que son los propios ciudadanos los que cooperan, ¿no?, a evitar los delitos. Y luego, bueno, pues una vez que hay una denuncia, ¿vale?, entonces, que por cierto puede llegar directamente al juzgado a través de fiscalía o del propio juez, y una vez que esto ocurre, es decir, que llega a un órgano judicial, pues, bueno, pues se inicia ese procedimiento si considera, perdón, si considera el órgano judicial, y ya digo, muy importante la palabra fiscalía, pues inicia el procedimiento judicial, que bueno, luego ya son dos fases. La primera fase, que es la fase de instrucción, y luego la del juicio oral. ¿Y en todo esto qué papel juega el Ministerio Fiscal? Bueno, el Ministerio Fiscal, sobre todo en la primera parte, es decir, en la fase de instrucción, es importantísimo, ¿no?, porque es el que va pidiendo más pruebas, la verdad es que no dirige la instrucción, que la dirige el juez, pero es una parte muy importante, ¿no?, porque va un poquito pidiendo más y más actuaciones, está muy pendiente de que persiga el delito, porque bueno, el Ministerio Fiscal, como todo el mundo sabe, son funcionarios cuyo gran función es intergenar, no es el ser humano que acusa, ¿no?, como todo el mundo cree. El que acusa, no, hombre, acusa si cree que hay pruebas que respaldan esa acusación. Es decir, ahí donde cree que hay un delito, por lo tanto un interés general, él estará ahí atento, bueno, pues hasta que se archive o haya una sentencia condenatoria. Y además de esto, ¿qué tipos de acusaciones hay? Sí, bueno, la más conocida sin duda es la acusación pública, es decir, el Ministerio Fiscal, pero existen más acusaciones. Hay la acusación llamada particular, que es la del propio afectado, que no es una pieza imprescindible en contra de lo que mucha gente cree, ¿no? Es que si la víctima no renuncia, no querella, no hay procedimiento judicial. No, basta que llegue a conocimiento de la Fiscalía para que eso se ponga en marcha. Pero es verdad que obviamente la víctima, si vive o a través de sus herederos, sí es cierto que es normal que designe un abogado, que es lo que se llama la acusación particular, ¿vale? Incluso en delitos que solo se pueden perseguir porque lo denuncia una persona, hay una acusación privada, pero bueno, son delitos muy pocos delitos de ese tipo. Y luego hay la acusación popular, que es una asociación que se entiende cercano a la víctima, ¿no?, a ese tipo de delitos, y entonces, pues bueno, en algunos procedimientos, normalmente, pues procedimientos, digamos, de gran repercusión mediática, lo cual no estoy insinuando nada, simplemente que, bueno, procedimientos de gran repercusión es cuando suele haber acusación popular, no es que quieran la repercusión, sino que simplemente, pues cuando el delito, pues digamos, es pues de una enorme gravedad, o así lo considera la asociación, pues pide al juez personarse, ¿no? De hecho, bueno, pues
es común que a veces asociación de mujeres maltratadas pues, se personen en algunos delitos de violencia de género o por ejemplo, pues la asociación de víctimas de terrorismo en temas eso, de terrorismo, ¿no? Pero bueno, hay muchas más acusaciones populares, no sé si nos da tiempo a verlo, pero en el caso, por ejemplo, contra la cúpula del Popular, en la Audiencia Nacional, está habiendo una acusación popular, vamos, de hecho, hay varias asociaciones personadas. Y hablando un poquito de las fases del proceso, ¿puedes contarnos un poquito acerca de la instrucción y del juicio oral? Sí, claro. Son dos fases completamente diferenciadas. De hecho, es curioso, pero en los medios de comunicación, sobre todo en los delitos así conocidos, entre comillas, ¿no? Los de la Audiencia Nacional, ahí los jueces que nos suenan son los jueces de instrucción. ¿Vale? Y en el presente, incluso en el pasado, quien nos acuerda de Gómez de Liaño o de Baltasar Garzón. Bueno, pues todos esos eran titulares de los juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional. Es decir, hacían la primera fase, solo la primera fase del enjuiciamiento de delitos en ese tribunal. Entonces, la primera fase lo que intenta es hacer acopio de pruebas. Es una fase que debería hacerse bien y muy bien, y vamos, creo que es lo que intentan, lógicamente, porque si esa fase de acopio de pruebas está mal hecha, luego la segunda, que es la fase de juicio, no va a salir bien, porque la segunda lo único que hace es, por un órgano judicial distinto, es decir, el que instruye no juzga, es decir, el que está en la fase de instrucción luego no va a estar en la fase de juicio. Entonces esos otros jueces, que son más, la instrucción la hace un solo juez, pero el juicio oral lo hacen varios, un tribunal, pues esos de forma sosegada y sin haber tenido contacto con las pruebas, pues analizan, bueno, pues si esas pruebas son suficientes para condenar a esa persona concreta, ¿no? Entonces esas son las dos grandes fases. La fase de instrucción, la verdad, sale mucho en los medios porque, bueno, pues conlleva que hay detenciones y bueno, pues a veces pues, conlleva pues, actuaciones, digamos, muy aparatosas y a veces dura años, ¿no? Una fase de instrucción con la última reforma puede incluso pues, bueno, en fin, ha habido varias reformas, pero bueno, incluso una persona podría llegar a estar 4 años en prisión provisional, ¿no? Que es lo que suele pasar en la fase de instrucción. Entonces, bueno, pues esa fase a veces es muy larga, pero simplemente sirve para hacer acopio de pruebas. Es decir, el juez de instrucción jamás puede condenar a nadie. Puede decretar su prisión provisional, que no deja de ser una medida de garantía, con lo cual esa persona que está en prisión provisional puede salir en libertad. De hecho, ha habido casos, ¿no? O sea, estoy pensando, por ejemplo, en el caso Bartomeu, ¿no? El que fue presidente del Barça, cómo llegó a estar en prisión provisional y luego fue absuelto, con lo cual digamos que no es, digamos, no denota necesariamente que una persona que está en prisión provisional acabe en prisión a secas con la sentencia condenatoria y viceversa. Una persona que está en libertad, con o sin fianza, no supone que va a ser absuelto. Y hablabas un poquito de la Audiencia Nacional. ¿Por qué ciertos delitos se enjuician ahí? ¿Y hay alguno ahora mismo que llame así la atención? Sí, vamos a ver, la Audiencia Nacional es bueno, es un tribunal que no es tan antiguo como otros, como pueden ser las audiencias provinciales o las audiencias territoriales, ¿no? Que el germen de las actuales Tribunal Superior de Justicia. No, la Audiencia Nacional se creó justo con la democracia, ¿vale? Y porque se decidió que ciertos delitos, sobre todo de terrorismo, el tráfico de drogas, pues mejor que ser juzgados en distintas provincias de España, fuesen centralizados todos en Madrid, ¿no? Es un tribunal que, bueno, está al lado justo del Tribunal Supremo y en él, bueno, pues digamos, se prefiere que ciertos delitos, ya digo, de gran aparatosidad, delitos contra los consumidores, delitos de fraudes, estafas, delitos contra la moneda, delitos contra la corona y los ya mencionados, por ejemplo, de tráfico de drogas o de terrorismo. Todos esos delitos de gran envergadura, ¿no? y de enorme gravedad, pues, bueno, se ha decidido, es una decisión legislativa, pues que se enjuiciasen por la Audiencia Nacional. Y bueno, hombre, yo creo que ahora mismo el procedimiento judicial más conocido que se está llevando a cabo allí, y que por cierto acaba de prorrogar su fase de instrucción, es el que se realiza contra la cúpula del antiguo Banco Popular, y en el que está pues también el Banco Santander, pues por el tema civil, ¿no? De hecho, bueno, como creo que comentamos en nuestro primer programa, pues digamos la vía que le quedan a los afectados por el Banco Popular ahora mismo, después de la sentencia europea, es esa, lo que pueda salir de ahí, ¿no? De hecho, ya digo, se esperaba que la instrucción terminase ahora, pues en el mes de enero, y al final se ha prorrogado, ¿no? Se ha prorrogado de forma que, bueno, pues unos días más que tienen los afectados para, bueno, pues a través de algunas de las asociaciones que sean personadas, pues, bueno, pues comunicar su personación y, bueno, pues si al final acaba según una sentencia condenatoria, podrían cobrar vía responsabilidad civil contra el Banco Santander, ¿vale? Entonces, ese es claramente el más conocido, que ya digo, aún sigue en fase de instrucción. Y luego hay dos términos que igual a nuestros televidentes les suenan, que son malversación y sedición.
¿Qué ha pasado con estas dos cosas recientemente? Bueno, vamos a ver, efectivamente está, bueno, pues efectivamente Sara se suena mucho, ¿no? En los medios de comunicación continuamente se nos habla de esos dos delitos. Vamos a ver, lo que ha decidido el Parlamento, repito, porque esto es cosa del Parlamento, las reformas, obviamente tiene que haber una iniciativa de alguien, o bien del gobierno, ¿no? Que es el que normalmente las tiene, o bien pues de una serie de partidos políticos a través de proposición de ley, pero bueno, el tema es que sí se ha eliminado el delito de sedición, ¿vale? Y efectivamente el de malversación pues ha bajado, ¿no?, su pena de forma importante. A ver, la sedición, como muchos sabrán, muchos de nuestros telespectadores, pues digamos se hizo muy conocida cuando fue el tema de la declaración de independencia, ¿no? Ahí pues todo lo corrió a la declaración de independencia en Cataluña, bueno, declaración, en fin, formal, ¿no? Parece que se han independizado, ¿no? Bueno, en fin, aquel arres que se había montado en aquella época, pues entre otros delitos se les acusaba de rebelión, de sedición, al final se les condena por sedición. Claro, vamos a ver, la sedición no deja de ser un atentado contra las autoridades para que no se cumpla la ley. Vale, entonces, bueno, hombre, nuestro Código Penal cumplía la función de que cuando algo no fuese suficientemente grave para, digamos, imputarle la rebelión, que la rebelión, claro, ya es un atentado contra el orden constitucional. Se discutió mucho en aquella época por parte de los juristas si lo que habían hecho pues esos políticos en Cataluña había sido rebelión o sedición. Más allá de lo que fuese, al final se les condenó por sedición. El tema es que ahora mismo la sedición no existe. Ahora, pues lo que ha quedado, ¿no?, pues un poquito son los desórdenes públicos agravados, que no es lo mismo. Entonces, bueno, pues, en fin, es un tipo penal que cumplía su función, que hay en otros países, por cierto, ¿no?, que a veces se ve por ahí que era único en Europa en absoluto. En otros países también existe el delito de sedición, porque claro, ya digo que era como algo intermedio, alguien no ha hecho una rebelión, que exige una violencia, exige atentar directamente contra la Constitución y tal, es lo más grave, a veces pues hay pues algo importante, ¿no?, pero no llega a ser rebelión, y bueno, pues ahora no la habría. Entonces, bueno, pues ha desaparecido esa sedición. En el caso de malversación, claro, el tipo ha bajado mucho en el caso de que las personas implicadas no buscasen un lucro propio. Bueno, malversación vaya por delante, que es cuando se utilizan fondos públicos para fines distintos para los cuales pues ha sido conferido esos fondos públicos. Claro, cumplía también su función aunque no hubiese ánimo de lucro, porque claro, el que no haya ánimo de lucro no significa que haya estado bien. Es decir, claro, ahora, digamos, se podría beneficiar de esa importante rebaja de pena personas que sí, no se han lucrado personalmente, pero han lucrado, por ejemplo, a sus partidos políticos, con lo cual han adulterado, ¿no?, el proceso democrático. Pero bueno, es lo que ha ocurrido, ¿no?, esa malversación ha dejado de tener una pena importante y pues se ha rebajado la pena. Y por supuesto, igual que en el tema de sedición, y como pasa en otros delitos, tristemente ahora, pues también en la actualidad, pues se van a beneficiar personas que están en prisión. Bueno, y ahora vamos a hablar de un tema de actualidad, que siempre viene bien escuchar a un experto sobre la materia, y es la ley del sí es sí. ¿Es una novedad esta ley? Vamos a ver, la auténtica novedad, bajo mi punto de vista, de esta ley no es que ese foco que se pone en el consentimiento, que la verdad es que el consentimiento ha estado siempre presente. Ya en el primer Código Penal que ha habido en España, en 1822, el consentimiento ya ha sido clave para condenar a alguien. Es decir, bajo mi modesto punto de vista, con o sin esta ley, la falta de consentimiento en una relación sexual ya era delito, claramente. No, la gran novedad de esta ley, y que por los resultados parece que pues poco acertada, es que, digamos, ha refundido el tema de la antigua agresión sexual y abuso sexual. La agresión sexual, para entendernos, es la antigua violación, cuando alguien con violencia e intimidación pues tiene relaciones sexuales con otra persona. Y la ha fundido con el abuso sexual, que era una persona que era cuando empezaba la cosa con consentimiento, pero luego ya no lo había. ¿Vale? Eso eran tipos distintos. Obviamente tenía su razón de ser, porque claro, aunque las dos actitudes son reprochables, obviamente no es lo mismo eso, la vieja violación, que algo empiece con consentimiento y termine sin él. Los dos son muy reprobables, pero lógicamente, a ver, el reproche penal no podría ser el mismo. Se ha refundido todo. ¿Vale? Ahora, pues simplemente, la falta de consentimiento da el mismo tipo penal. Más allá de que resulta muy discutible, pues eso, equiparar ambas conductas, el tema es que se ha producido una rebaja de penas. Entonces, claro, ya no es que se mezcle todo, es que aún encima, cuando uno realiza el tipo penal, es decir, cuando uno comete ese delito, la pena que obtiene es menor. Claro, esto lo que ha provocado, pues esas excarcelaciones en masa que se están produciendo. ¿Por qué?
Porque, claro, una persona no pendiente de juicio, no, que está en la cárcel, lógicamente tiene todo el derecho del mundo a través de su abogado de pedir la reducción de la pena al amparo de la nueva tipificación. Con lo cual, hombre, yo dudo muchísimo que esta reforma haya tenido algún efecto beneficioso en las víctimas. En los agresores sí, pero en las víctimas lo dudo. O sea, que no protege a lo que viene siendo Yo, la ciudadanía. bajo mi humilde punto de vista, no cual- protege ni a las víctimas pasadas, que repito, están viendo como sus agresores pues ven reducida su condena, ni a las presentes y tampoco yo creo que a las futuras. Creo, bajo mi humilde punto de vista, claro, yo no sé, pero una víctima que ve como su agresor sale antes de la cárcel, dudo mucho que eso le produzca algún beneficio. Terrible. Bueno, pues nada, llegamos hasta aquí hoy. Espero que os haya gustado el programa de hoy y nos vemos el próximo viernes. Un saludo.